Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Joaquín, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Epístola a los Hebreos. Bienvenido a la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile, el día hoy, número 4 del libro de Hebreos. Vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 4. Desde versículo 1 voy a leer. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios le de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos
pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Hasta el versículo 16 he leído. Hebreos capítulo 3 y 4 está hablando sobre el día de reposo. Entonces, nosotros cuando observamos Génesis capítulo 1, Dios había creado desde primer día hasta séptimo, ¿no? Hasta sexto. Y luego el día séptimo, Jehová reposó, así dice, ¿no? Entonces, ¿por qué Jehová necesita descansar y reposar? Nuestro Dios estaba hablando el día de séptimo sobre la salvación, comparando de los esclavos. Entre los esclavos, ¿cuándo descansa? Creo que en el tiempo de la ley de Moisés, y los esclavos también podían descansar el día de reposo, como séptimo día, ¿no? Y luego, ¿cuándo puede descansar más? Creo que el año como de reposo, ¿no? Durante un año, pasando 6 años, al llegar séptimo año completo debería descansar. Pero no sé muy bien, entre los israelitas habían cumplido exactamente del año séptimo, ¿no? Porque durante un año no debería trabajar nada, descansando. Entonces, ¿cómo puede cosechar y cómo puede sustentar su vida? Si hubiera descansado bien, entonces esta persona tiene fe, teniendo respeto a la palabra de Dios. Comparando de esta palabra, Dios está hablando sobre la salvación. ¿Por qué está comparando el día de reposo y la salvación? Cuando uno que recibe la salvación, es decir, que siendo como esclavo, puede ser libre. Mi pregunta es, ¿cuándo puede ser libre siendo esclavo? Un día, alguien tiene que pagar el precio de esclavitud. Sin cancelación del precio de esclavitud, de ninguna manera puede ser libre. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué diferencia hay siendo esclavo y siendo libre? Siendo esclavo, no tiene derecho para formar su familia, para vivir libremente, para tomar una decisión, irse, como haciendo turismo, trabajando, ganando para sí mismo, ¿no? No tiene nada de derecho ni libertad. Cada día solamente tiene que sujetar a la orden de su amo. También todo lo que gana, sus posesiones, no será suya, sino de su amo. Pero cuando tenga libertad, entonces nada que ver con su amo, ¿no? Sino que será libre, una persona que pueda vivir libremente, ¿no? Y puede tomar una mujer para casarse, para comprar una casa, y también puede ganar dinero para sí mismo. Ya se llama la identidad, fue cambiada. La identidad, cuando fue cambiada, no más puede ser como libre, sino que va a ser como, cuando fue librada, entonces no puede ser como esclavo, sino que va a ser como libre, ¿es cierto? Entonces nosotros también,
Anteriormente, ¿no? Cuando estábamos siendo pecadores, sujetando a la ley, ya teníamos que cumplir mandamiento de Dios para ser salvo. Por nuestra obra teníamos que procurar algo para recibir la salvación. Hoy en día también mucha gente, ¿no?, está enfocando hacia su obra. Aunque puede hablar, la salvación viene por la gracia, pero en su corazón está sintiendo como pecador. Todavía está teniendo la condenación cada día, porque está bajo mandamiento de Dios, está bajo la ley. Por esa razón siempre está siendo como condenado y pecadores. Pero uno que recibe la salvación ya puede sentir que Dios me dio perdón de los pecados. Dios me dio la justicia de Dios. Dios me justificó, santificó y me perfeccionó. Así puede confesar y puede testificar. Ya por eso nosotros podemos investigar esta palabra, ¿no? El versículo 1, así dice: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, la verdad que no, y el que está escrito esta palabra, ¿no?, el escritor estaba teniendo preocupación. ¿Con quién? Con los que habían escuchado el Evangelio. Porque comparando de los israelitas que salieron de Egipto, ellos tenían la desconfianza, incredulidad para Dios, ¿no? En aquel entonces ellos no podían entrar en la tierra de Canaán. Por esa razón, la fe debería llevar hasta morir. No es que el día hoy es suficiente, que cuando tiene la fe. Y por esa fe ya soluciona todo. No es, ¿no? Sino que hasta morir debería mantener la vida de creencia y también puede mantener la salvación por la fe. Por eso está repitiendo constantemente, ¿no?, estas palabras. El versículo 2, como dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Significa que hay dos grupos, ¿no? Uno que predica el Evangelio y llevando la fe, y también otro grupo, los que oyeron y aceptaron la palabra de Dios. Pero no solamente puede oír, sino también tiene que ser de acuerdo de significado de la fe. Es decir que cuando uno que aprenda con corazón puede absorber la palabra de Dios y también trasladar la fe del que está predicando. Por eso una persona sí puede abrir su corazón hacia la palabra de Dios, entonces esta palabra trabaja. Por ejemplo, ¿no?, en el año 1990 yo estaba escuchando el Evangelio por medio de un evangelista de Misión Buenas Nuevas. Hasta ahora, ¿no?, estoy recordando exactamente de lo que él estaba predicando. Él abrió Levítico capítulo 4, el versículo 27 hasta 31, donde sale historia, ¿no? Un hombre de Israel, si comete, debería traer un sacrificio
Y luego, siendo pecador, tenía que poner su mano sobre la cabeza de sacrificio, una de oveja, ¿no? O cabra. Y luego tenía que degollar. Degollar significa que ya cortando de, de su cuello, ¿no? Para sacar la sangre. ¿Por qué es necesario matarlo? Porque el pecado tiene precio. Se llama la paga del pecado, es la muerte. Entonces, sacerdote puede mojar la sangre con su dedo y pintando en el cuernos de altar de holocausto, se pinta, Dios tenía que perdonar de sus pecados. Por medio de esta manera de ofrenda, una persona puede recibir perdón de los pecados, pero la sangre de oveja no tiene capacidad para limpiar hasta futuro. Es decir, que mañana si comete otra vez, ya tiene que traer otra vez otra ofrenda, ¿no? Repetidamente. Y luego él me presentó Levítico capítulo 16, donde sale sumo sacerdote Aarón. Podía preparar 2 cabríos vivos, ¿no? El día 10 del mes séptimo. Una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, rociando con la sangre de cabrío que había matado y limpiando todos pecados de Israel. Y luego, después de pagar el precio de pecado de Israel, sumo sacerdote podía poner su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo, confesando de todos los pecados de Israel y poniendo sobre la cabeza de cabrío vivo todos los pecados de Israel y todas las iniquidades de Israel, todas las rebeliones de Israel. Es muy importante, ¿no? A través de una persona trasladó el pecado de Israel. Y luego él abrió el libro de San Mateo capítulo 3, desde 13, donde sale Jesucristo, pidió a Juan el Bautista para que le diera bautismo. Y Juan el Bautista no quería darle bautismo, ¿no? Porque él quería recibir bautismo por medio de Jesucristo, porque él confesó que era pecador. Pero a Jesucristo es necesario recibir el bautismo, ¿no? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Para cumplir toda justicia se necesita recibir el bautismo. Mucha gente no puede comprender esta palabra, ¿no? Pero podemos entender que Jesucristo estaba considerando como el sacrificio del Señor. Al siguiente día, Juan el Bautista estaba llamando a Jesucristo como aquel Cordero de Dios, así llamando. Entonces, Cordero, ¿qué significa? No es como ubicada animal, sino que es sacrificio celestial. Siendo sacrificio celestial, no por sí mismo puede quitar el pecado del mundo, sino que un representante tenía que cargar sobre la cabeza o sobre su cuerpo. Por eso sí o sí, ¿no? Sumo sacerdote ya tenía que poner su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo. Como misma manera, Juan el Bautista es como siendo descendiente de sumo sacerdote Aarón, último sacerdote por la ley. Él podía poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo o tocando nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces nosotros podemos creer que traspasó el pecado del mundo, porque al siguiente día estaba llamando Juan el Bautista a Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchando esta palabra donde sale San Juan capítulo 1, el versículo 29, me impactó esta palabra. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense, ¿no? Antes de escuchar detalladamente Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 16, no podía relacionar de lo que Jesucristo llevó pecado del mundo y mi pecado. Porque mi pecado siempre yo tengo que solucionar por la oración, así yo pensaba.
Pero escuchando detalladamente desde capítulo 4 de Levítico, y luego capítulo 16, y luego San Mateo capítulo 13, y Dios me hizo entender que hace 2000 años atrás, Jesucristo, cuando recibe bautismo Juan el Bautista, por medio de Juan el Bautista, Jesucristo ya cargó el pecado del mundo, porque el mundo inició desde Adán hasta hoy, también desde hoy hasta fin del mundo, todo completo, ¿no? Pasado, presente, futuro, ya trasladado. Entre los hombres siempre piensa que nosotros tenemos pecado, pero Dios tenía que trasladar todo pecado al sacrificio original, celestial, siendo como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera de salvar a los hombres del mundo, porque no hay otra opción. Para limpiar todos nuestros pecados, Jesucristo tenía que cargar. Para cargar el pecado del mundo, sí o sí tenía que encontrar una representante de todos los hombres del mundo. Por eso Jesucristo estaba diciendo, ¿no? Por medio de San Mateo capítulo 11, el versículo 11, nadie nació más mayor que Juan el Bautista. ¿Quién era mayor? Juan el Bautista. Eso es la manera de Dios, ¿no? Dios estableció un representante. Cuando yo entendí esta palabra hace más de 30 años, ya Dios me hizo entender claramente la salvación. Hasta ahora estoy teniendo esta salvación tan grande y estoy teniendo la fe. También hoy en día estoy teniendo ese sentido, ¿no? Porque cuando yo predico la palabra de Dios, Dios va a trabajar y salvar las almas. Como lo que ayer yo estaba comentando, ¿no? Entre muchos hermanos de Venezuela está estudiando la palabra de Dios. También Cuba y también Chile, también de Perú, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos y República Dominicana. Significa que hoy en día mucha gente está recibiendo materiales de la clase, de la escuela, de nosotros, ¿no? Significa que siempre tiene que mantener la fe sobre la salvación, sobre la vida de creencia. Porque Satanás no deja a nuestra vida, ¿no? Siempre Satanás quiere trabajar en nuestra vida para que abandone la fe, para que viva mundanamente. Pues hasta que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, nosotros tenemos que preservar la salvación y preservando la fe. Es muy importante. Ya, el versículo 11 así dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Significa ninguno entre los que habían escuchado el Evangelio, ninguno que sea caído en la incredulidad. Así dice. En este momento está creyendo, pero pasando tiempo, si no cree que vale lo que estaba entendido. Por eso la palabra de Dios, así dice, ¿no? El versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Significa que ya la palabra de Dios está viva. Cuando uno que escucha la palabra de Dios, se divide pensamiento de ser humano y la palabra de Dios. Por eso uno que pueda entender que esta palabra es de Dios, entonces la gente va a adquirir la fe. Pero alguno considera siempre, ¿no? Esta palabra, eso es la enseñanza de ser humano, entonces no aprovechan nada. Para ser salvo, sí o sí tiene que ser arrepentido de su pensamiento, porque normalmente, ¿no?, la gente
¿Cómo puede pensar para ser salvo? Yo tengo que cumplir el mandamiento de Dios. Yo tengo que hacer buenas obras. Yo tengo que orar. Yo. Pero el Evangelio dice que Jesucristo quitó el pecado del mundo, entrando en el lugar santísimo y habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién hizo la redención eterna? ¿Quién tiene que creer la redención eterna que hizo Jesucristo? Hizo Jesucristo la redención eterna en el cielo. También nosotros tenemos que aceptar y de acuerdo nada más. Por la fe será salvo. Por la gracia de Dios será salvo. Por la misericordia de Dios será perdonado de sus pecados. Por la gracia de Dios nosotros podremos predicar el Evangelio al mundo. Y el día 17 de este mes, pasado mañana, voy a llegar a la iglesia de Pastor Mario Verdugo, se llama la iglesia de Casa de Sion. Y voy a predicar la palabra de Dios. Espero que Dios nos bendiga para que alguien pueda entender el Evangelio, la redención eterna. Estamos invitando a los hombres del mundo. Gracias. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros estamos teniendo buena oportunidad de escuchar el Evangelio. También nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios. Dios está abriendo nuestros corazones para que trabaje el Espíritu Santo del Señor. Nosotros podemos ver que Dios está trabajando en el mundo, porque hoy en día mucha gente está teniendo el deseo de estudiar el Evangelio. Espero que les salve, espero que Dios les dé su gracia y misericordia para que los estudiantes que puedan entender perfectamente el Evangelio. Espero que nos dirija esta clase, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos.